Bienvenidos. Hoy estamos entre el hexagrama número 32 de la duración, dar duración al carácter, y el hexagrama número 34, el poder de lo grande, que se ocupa fundamentalmente en perseverar en rectitud sin pisar camino que no se corresponde con el orden. Entre el uno y el otro estamos en el proceso del hexagrama número 33, cuya significación principal es saber retirarse pertinentemente del ascenso de lo vulgar. El hexagrama nuclear que compone el interior de este hexagrama 33, en el que lo grande va retirándose porque lo vulgar viene ascendiendo, es el hexagrama número 44, Go, el ir al encuentro, el encuentro fortuito y el encuentro de carácter autocomplaciente al que se subestima por considerar de poca importancia el dar cabida a la debilidad. Dicho esto, volvemos, como suele ser habitual, al dictamen del rey Wen para el hexagrama constituido como respuesta oracular en base a líneas no mutantes. Es propicio en las pequeñas cosas, la perseverancia. Todavía durante la retirada se puede perseverar en pequeñas cosas, como luego veremos también en algunas líneas de manera más específica. Y así el noble, continúa el rey Wen en la sentencia que extrae de la contemplación de la imagen de los trigramas componentes, procede a la retirada no con ira, sino con mesura. Esto lo hace obviamente por una característica que es muy pertinente resaltar de cara al consultante que ha obtenido este hexagrama y desde luego para la interpretación, por tanto oracular como sapiencial, del arquetipo que estamos trabajando. El noble tiene una especial perspicacia para saber retirarse. Grande es en verdad el sentido en aquel cuya retirada es precisamente justa. Se habla dentro del contexto de la expresión oracular del hexagrama, porque el noble no espera a haber establecido una relación ya confusa, cuyo deslinde resulta complejo y cuando no multitensionado y doloroso. Estar apercibido es una actitud característica de quien tiene conciencia de los principios en todo aquello que hace y que acomete como nuevo, y que antes que entrar en una complejidad de relaciones confusas y de carácter vulgar, pues pasa, digamos, desde la acera de enfrente o a larga distancia, se huele la situación vulgar y pone los pies en polvorosa, de manera que su retirada pueda efectuarla con mesura y no con violencia. Esta es una característica fundamental a tener en cuenta para aquella persona que ha tenido como respuesta oracular el arquetipo de la retirada sin líneas mutantes. El arquetipo de la retirada está compuesto de una manera bastante evidente por los trigramas. Quiero decir que su proyección interpretativa debe resultar muy evidente por los elementos que la componen, siendo ambos magníficos. El trigrama inferior de los componentes es Ken, la montaña, que en el ámbito de lo humano, de la civilización, bueno,
ya es un arquetipo tectónico de importancia considerable, la imagen de una montaña. Pero si lo pasamos al orden histórico de la civilización o del ámbito de lo personal, pues desde las antiguas civilizaciones mesopotámicas o egipcias o griegas o romanas o cualquiera de las posteriores que han llegado, por ejemplo, hasta el día de hoy con Estados Unidos, la emergente China, ahora, y también tendrá su momento de aquietamiento. Cualquier elemento material, como la montaña, es altamente significativo y se ha conformado a lo largo de eones, ¿no? Y una civilización también tiene sus periodos de tiempo, más o menos dilatados, según la envergadura de aquello que lo compone, pero viene a significar un cúmulo importante y dará a la civilización egipcia o a la extensión del Imperio Romano, pues constituyó y constituye incluso a niveles de estudio histórico, pues cúmulos importantes. Pero todo lo material está necesariamente determinado a limitación. Ken, la montaña abajo, el Everest. Estamos sobre el Everest, esa cumbre tan valorada de los 8000, que ahora se ha convertido como una especie de, bueno, en fin, no quiero estamos en lo alto del Everest, hemos ascendido a lo alto del Everest. Has hecho un logro a nivel personal y de tu cultura y de la civilización, el país en el que vive, con gastos, con, en fin, un montón de elementos que contribuyen a ponerte en lo alto de la cumbre del Everest y en la que puedes llegar a envanecerte. He conseguido tantos 8000 y este es el Everest. Bien, estás en lo alto del Everest, ok. Una gran cumbre material, tienes un gran cúmulo de conocimiento, has atesorado 7 u 8 carreras universitarias y eres profesor, eres honoris causa, etcétera, etcétera. Pero hay una detención necesariamente y ahora levanta la vista y mira el firmamento. ¿Qué eres tú en lo alto de esa cumbre? Tú, incluyendo no solo ya la montaña, sino tu pequeño planeta, la gran madre tierra, que es en relación a ese cielo que se extiende inconmensurablemente. Pues así de importancia, de desnivel, hay entre los logros materiales, sean cuales sean los del ser humano, y la existencia de lo supernatural, de lo espiritual y de lo trascendente. Necesariamente, todo lo material tiene un punto en que el ser noble debe tener la perspicacia de saber entender e introyectar para cuando él mismo, respecto de sí mismo, tenga que asumir el sentido de la retirada a los ámbitos más elevados de la propia espiritualidad. Bien, de aquí debe el consultante corregir la actitud que debe tomar en relación a aquello que ha llevado a consulta en esta ocasión. Cuando entramos en el orden de la estructura, la primera línea, puesto que la denominación del hexagrama es la retirada, habla el texto del Duque de Zhou que la retirada en la cola, el emprendimiento, cuando uno está en la cola de retirada, obviamente porque ha detectado algo inconveniente o en el extremo máximo un peligro. Pongamos, formas parte de un ejército y estás en la cola, la cabeza está por allá, liberada ya de riesgo, pero la cola está todavía en contacto con el enemigo.
Cualquier emprendimiento desde esa perspectiva sería desventurado. Cuando muta esta línea, el hexagrama que nos viene como proyección oracular para ilustrarnos de comportamiento es el número 13, la comunidad con los hombres en lo libre. El aspecto de la comunidad con los hombres en lo libre que debemos colegir para esta relación puntual y específica que nos compete como consultante es que la comunidad con los hombres en lo libre, nosotros estamos insertos dentro de una comunidad, aquella que está en retirada. Por ahí vamos a tener en cuenta que pertenecemos a una comunidad que está en retirada. Luego, una característica que tiene un enunciado muy importante, tener en cuenta la comunidad con los hombres en lo libre, es que solo el noble es capaz de unir estructuradamente las distintas tribus. Es decir, solo el noble sabe en qué momento está sujeto obviamente a la retirada de su propia comunidad y saber colegir en qué posición estoy y en qué tipo de contacto de relación posiblemente peligrosa podría yo estar tentado de emprender algo. Retirada. Esta es una respuesta para la primera línea en mutación. Cuando en otras circunstancias obtenemos una mutación con el mismo arquetipo, la retirada de los grandes, en la segunda línea, el duque de Zhou dice que nos atemos con cuero de buey amarillo a la retirada del noble. Esto me recuerda a la imagen literaria de uno de los primeros textos de la magnífica literatura universal de Homero, en la Ilíada, creo recordar, en la Odisea, ahora mismo tengo confusión entre ambos, cuando Ulises pide a los compañeros, se tapa los oídos con cera y pide atarse al mástil del barco para no sucumbir al canto de las sirenas. Aquí el noble debe atarse al faldón. El cuero ya es un elemento fuerte, las correas nuestras y las correas de los animales de trabajo suelen ser de cuero. Añadir el hecho del color amarillo es central, nobleza, adherirte con potencia a la retirada del noble. Y en virtud de la nobleza y en virtud del complementario que se produce con esta mutación, que es el hexagrama número 44, que es encuentro súbito con incitaciones que consideramos de poca importancia, que son autocomplacientes, que pareciera que no va a tener repercusión, que nadie se va a enterar. Pues el reverso de ese 44, que es el ceder a la tentación, ¿cómo no se cede a la tentación? Pues no se cede a la tentación cuando el ser humano está advertido de los nobles principios a los que como tal se debe y que no le permitirían de ninguna manera, haya guardián delante o no, transgredir y permitir la entrada de la vulgaridad para desestructurar su propia estructura, no solo física, sino también en sus constituyentes espirituales. Bien, esta es una posible respuesta para la segunda línea de mutación. Cuando en otras circunstancias la mutación la obtenemos en la tercera línea, ya recuerdan, línea multitensionada, por tanto de augurio poco pertinente, multitensionada, insisto en los ámbitos internos de la estructura. El duque de Zhou dice que todavía podríamos aprovechar, no he tenido ocasión de verlo en circunstancias personales y con una evidencia meridiana. El noble todavía podría estar en condiciones de sacar algún provecho de la relación que tiene con el vulgar.
ya sea de camaradería, de aprovechamientos económicos, podría, pero a la larga, ¿qué se puede obtener de alguien que es una persona mezquina, ruin o vulgar en más amplio criterio de debilidades humanas, para que no sean solo colegibles por parte del consultante la mezquindad o la ruindad. Hay muchas facetas humanas que son vulgares, que son totalmente declinables y en la que uno pudiera todavía sacar algún provecho. Pero ¿qué puedes tú sacar de una relación continuada con elementos bajos, con elementos viles, con elementos cuyas expresiones, cuyas relaciones ya han evidenciado que carecen de principios de elevación? Por lo tanto, el más pertinente es, como nos muestra el complementario de esta mutación, el retirarse a su valer esencial. El hesagrama número 12. El hesagrama número 12 no solo tiene, como este de la retirada, dos líneas yin entrando en el contexto. El hesagrama número 12 tiene ya 3 líneas yin ascendiendo vulgarmente, ganando el contexto a los yang. De manera que la expresión oracular para el hesagrama complementario de esta línea de mutación, que es muy pertinente que el consultante lo tenga en cuenta, es que el noble no se deja ganar por el halago ni por la peseta, como yo diría. Habría que transcribirlo al euro, al dólar, al yen o al peso, a la moneda pertinente del consultante. No dejarse ganar por lo vulgar. Retirarse, aunque tenga que soportar una cierta soledad y ciertas carencias de orden inferior, pero retirarse a su valer interior. Esta es una respuesta pertinente para la línea tercera en mutación con el 12 como complementario. La desconexión. Cuando la mutación oracular se nos produce en la cuarta línea, otra vez tenemos la multitensionalidad a tener en cuenta siempre en la estructura, ¿no? Pero aquí ya el duque de Zhou advierte, mira, consultante, aquí la pérdida de la retirada está del orden de parte de lo vulgar. El vulgar es el que va a sufrir de una manera importante el sentido de la pérdida. En cambio, tú que te retiras, que tienes el olfato, la perspectiva, la perspicacia de hacerlo a tiempo y de manera que puedes hacerlo con mesura, sin que haya necesidad de bronca o conflicto de por medio, lo que estás haciendo con este sentido de la retirada es poner un primer peldaño del hesagrama que se produce como complementario, que no es otro que el 53. Un arquetipo exigente y que implica tiempo, pero en el que se establece la base sobre una roca firme de aquietamiento, una elevación gradual con el hesagrama número 53, en beneficio de la espiritualidad y de la propia convivencia del noble que se retira dejando atrás o compañeros o actitudes que son viciadas y de las que se ha dado cuenta que es el momento pertinente para retirarse. Esto por la cuarta línea de mutación. Cuando en otra ocasión la mutación nos sorprende con la quinta línea, aquí hay un saber hacer las cosas.
la sabiduría, la madurez de una buena gobernación de los elementos de la propia vida, advierten por medio de los sesgos intuitivos y racionales, espirituales, psicológicos, al propio consultante, de que debe tratar la retirada de una manera sabia, sin violencia, retirándose incluso amigablemente. Bueno, si es pertinente, en alguna ocasión tuviéramos que encontrarnos, pues habría que considerarlo o se consideraría. Pero ahora mismo la sabiduría consiste precisamente en retirarse. ¿En retirarse hacia dónde? Hacia un camino nuevo, un camino al que hay que adecuarse, porque el complementario, el arquetipo complementario que se produce con esta mutación en virtud de esa sabiduría de la que afortunadamente gozamos y a la que vamos a hacer caso y por cuyas cualidades podemos retirarnos con todo eso para bienes, para ambas partes, es adaptarse a un camino nuevo, el 56, tránsito, en el que ahora mismo vamos a tener que empezar adaptándonos a unas circunstancias de extranjería, porque dejamos atrás quizá un periodo de relación pues relativamente prolongado, que ha tenido sus tiempos y que ha tenido su oportunidad y su encaje, pero que ahora debemos dejar atrás y empezamos un camino nuevo en el que como extranjeros debemos respetar su fuero, debemos ser magros en nuestras pretensiones, en nuestras ambiciones, contentarnos con tentempié y saber circular. Sin embargo, ya con la retirada sabia tenemos un aporte importante en nuestro propio acervo, pero con el dictamen del 56, que no obstante pedirnos que nos adecuemos a extranjería y que seamos sobrios en nuestras pretensiones, tiene un enunciado que, como digo, nunca son banales, que es importante durante este tránsito. Vamos a adquirir un conocimiento o unas relaciones nuevas que con adaptación y con pequeñas ambiciones va a ser de gran importancia para nuestro camino. Bien, pues esta es una línea pertinente, una interpretación pertinente para la quinta línea de migración. Cuando finalmente dense cuenta, quizá por mi sesgo semisonriente, si es que todavía tengo capacidad de expresarlo y ustedes tienen la bondad de captarlo, alegre cuando uno sabe que de aquello de que se retira es algo vil, algo bajo, algo vulgar, y que hacia los ámbitos hacia los que se retira son de elevación, de un carácter marcadamente espiritual, pues la retirada ya no es, no tiene los amarres que, por ejemplo, tenía en la tercera línea, en la que todavía uno tenía ciertas necesidades que el vulgar todavía podía de alguna manera subvenir a paliar, ¿no? O con la cuarta o la quinta, que todavía quedaban caminos por delante que transitar. Con la sexta ya está uno perfectamente claro de a qué ámbito se retira para cortejar, porque el hexagrama que se produce con la mutación de la sexta línea es el cortejo, pero dense cuenta de la belleza del contenido estructural de la respuesta. Aquietamiento del interior y serena apertura hacia lo superior, como para recibir agua refrescante de arriba, como maná, como bendiciones del cielo, para oír, para poder cortejar en un ámbito de una elevación, sin lugar a duda, incomparablemente superior
a la de las líneas anteriores. Pues bien, con este hexagrama, que no es otro que el 31, el cortejo del influjo, pues terminamos cortejando nuevas perspectivas y hemos terminado con el hexagrama número 33 de la retirada. Como siempre, muchas gracias por vuestra atención.